El encuentro lo va a cerrar y para nosotros es un honor y un gran placer que esté aquí el rabino Fisher Slagel. Él es doctor en filosofía, ha publicado una innumerable cantidad de publicaciones y de libros vinculados a la bioética. Hoy hemos recibido una donación de Fisher que está ya en la biblioteca del sanatorio para que todos lo puedan consultar sobre su obra vinculada a la eutanasia. Además, Fischer participa también, es catedrático, dicta clases en distintas universidades, entre ellas la UBA, y es miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Bueno, en principio quiero agradecer a las autoridades del sanatorio, obviamente, por haberme convocado, al doctor Maglio, obviamente también, al director del hospital, del sanatorio. Yo voy a hacer una exposición lo más brevemente posible, en principio, de la posición judía respecto de la eutanasia o el suicidio asistido, luego pasando muy brevemente a cómo esta posición se compatibiliza con los principios bioéticos más extendidos en el mundo, que es la bioética principista, por sobre todo de su manual de Beauchamp y Childress, y luego ver qué pasó en por lo menos los países que se denominan como paladines de la eutanasia y el suicidio asistido, para tener una consideración ética, moral, secular, religiosa, pero también pragmática y legal, ¿no? De lo que hoy justamente se estaba hablando. Brevemente, el judaísmo desde antiguo define al suicida como el adulto que se da muerte intencional y conscientemente por propia iniciativa y declarándolo manifiestamente. Por ello, en hebreo el suicida es ameabe tatzmo bedad, que quiere decir quien se destruye a sí mismo conscientemente y sin referencia al móvil de aquella intención, prohibiéndolo ya desde el Génesis 9.5, Éxodo 20.12 y Deuteronomio 5.16, y penalizándolo, suprimiéndole los rituales luctuosos y dolientes. Por ello, por ejemplo, el fumador que muere por cáncer pulmonar o quien muere como mártir no son considerados suicidas, uno por no tener la intención de matarse al fumar y el otro por no quitarse la vida por propia iniciativa, sino conminado para no renunciar al valor supremo, tal como lo manifiesta la casuística bíblica y talmúdica, luego codificado también legalmente. Ahora, similarmente, en la secularidad, el suicidio no patológico es la acción u omisión consciente y por propia iniciativa en la que el sujeto pone intencionalmente fin a su vida por sí mismo o con asistencia de terceros. Entonces, dado que hoy el pretendido o discutido derecho a la eutanasia expresa la facultad legal para darse muerte prematuramente de forma indolora y por compasión o decoro personal, evitando un excesivo sufrimiento o para impedir el de otros, incluyendo también la asistencia de terceros, resulta claro que se trata de un derecho al suicidio y más aún la indulgencia por la coautoría, participación o complicidad en un homicidio. Y no solo el suicidio está prohibido en el judaísmo, así como en la mayoría de las más influyentes doctrinas filosófico-morales, desde Pitágoras, Platón, salvo algunas excepciones, Aristóteles, Epicuro, Plotino, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Kant, Schopenhauer, Wittgenstein, Sartre e incluso Camus, sino que el suicidio asistido, donde un tercero interviene en la implementación de la muerte del suicida, es considerado bajo el judaísmo como un homicidio codificado por Maimónides y basado en Génesis 9.6. Y en la secularidad implica un problema ético y moral mayor al del suicidio, encontrándose incluso hoy penado por ley. Ahora bien, sabiendo que la eutanasia activa es una acción directa para acelerar o provocar la muerte prematura del paciente, y la eutanasia pasiva es la no iniciación o discontinuidad de un tratamiento, aparatología o nutrientes que sustentan la vida del paciente, queda claro que ambas son clasificaciones solo en el modo de acelerar el proceso de muerte, permitirla o provocarla precozmente, y no justificaciones para matar a un sujeto por acción u omisión. Luego, no existe diferencia moral entre ambas eutanasias, dado que siempre, por acción u omisión, hay decisión e intención de matar prematuramente a alguien que no amenaza de muerte a otro. En el judaísmo también se prohíbe la omisión frente al peligro o riesgo de muerte del prójimo, pudiéndolo salvar, ya desde el Levítico 19.16, Deuteronomio 22.8, y luego codificado legalmente, considerando al omitente un homicida en caso de muerte, incluso cuando aquel sobre quien se decide no actuar sea un moribundo, porque no hay diferencia entre este y quien goza de salud. Y en términos seculares pasa exactamente lo mismo.
El moribundo es una persona con plenitud de derechos. Es decir, en este caso no hay una merma del deber preceptual por la condición somática y secularmente existe la misma responsabilidad moral en la acción y omisión cuando hay decisión y aquella es relevante para provocar, acelerar o no impedir la muerte prematura de alguien. Caso contrario, tampoco sería moralmente responsable quien omita alimentar al hijo, o quien abandona a una persona, o quien niegue insulina a un diabético, cuando todo ello deviene en sus respectivas muertes. Ahora bien, también, por otro lado, existe la problemática de dilatar tecnológicamente un proceso agónico incursionando en lo que se llama el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, mortificando artificialmente al paciente, cuestión que también está prohibida en el judaísmo y también desde la secularidad es absolutamente inmoral. Ahora, estas dos restricciones, el suicidio y el encarnizamiento terapéutico, en lugar de incurrir en una para evadir la otra o para evitar la otra, son las que precisamente abran una alternativa para la conducta que salvaguarde no solo una muerte de acuerdo a la ética secular, y en este caso al judaísmo, sino que también un tercero involucrado tampoco transgreda su deber preceptual, moral o profesional, y desde la secularidad pasa lo mismo, para resguardar la responsabilidad moral de ambos, paciente y profesional, obteniendo una verdadera muerte digna en estos términos. Dignidad definida por Emmanuel Kant, que es el más influyente filósofo y eticista secular moderno sobre el cual se basa todo el derecho penal occidental, y que define la dignidad como actualización del ser moral, oponiéndose al obrar según la facultad apetitiva, es decir, según los deseos, evitando animalizar al hombre, no usándose como medio, sino como fin en sí mismo. Ahora, este comportamiento que salva entre el homicidio, el suicidio, y también es ético, religiosamente apto y moralmente aceptable, es únicamente el de no obstaculizar o bien desobstruir por acción u omisión aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, constituyendo todo proceder e instrumentación médica posible, tan solo ya la prolongación de un proceso agónico sufriente y tortuoso, solo manteniendo artificialmente algunas funciones orgánicas en un cuerpo que ya no sustenta vida por sí mismo. Es decir, únicamente en esta circunstancia se está exento de homicidio en el judaísmo y de responsabilidad moral en la secularidad, comportando todos los demás casos sofisticaciones psicológicas, eufemismos, justificando un suicidio o una complicidad homicida. Y en la relación médico-paciente, el primero no es un mero funcionario por acción u omisión de los deseos del segundo, contrariando en el judaísmo lo preceptuado al médico en pos de hacer todo para salvar o continuar la vida del paciente y la prohibición de omitir, por supuesto, toda acción a su alcance, juzgándolo en caso contrario como un homicida. Pero desde la moralidad también. Ya Platón penaliza al médico que asista al individuo a quitarse la vida, contrariando la esencia de su profesión y el contrato implícito que aquel, acorde al aún vigente juramento hipocrático, tiene con el paciente y según el cual la salud y la vida del paciente es el primer deber y la primer preocupación del médico, sin que se interpongan consideraciones religiosas, nacionales o ideológicas. Este deber profesional del médico más la responsabilidad moral como secular, o deber preceptual en caso del judaísmo, hace que todo tipo de omisión por la cual el paciente muere prematuramente, pudiendo evitarlo, teniendo los medios, el conocimiento, las causas, alternativas y consecuencias a su alcance, conlleve una responsabilidad absoluta por parte del omitente. El paciente en un estado de derecho bien puede ejercer un eventual, aunque en este sentido absurdo, derecho a quitarse la vida en caso que éste se otorgue, pero dentro del dominio particular, sin violar los primordiales derechos y obligaciones de otros, exigiendo la complicidad, la transgresión preceptual, moral o profesional de quienes cumplen sus tareas en un ámbito hospitalario, el cual, lejos de ser un asilo o un centro para el suicidio asistido, es un establecimiento creado para el diagnóstico y el tratamiento médico. Vamos a ver cómo esto rápidamente se traduce también a los principios bioéticos actuales absolutamente seculares, la bioética principista. El denominador común en las distintas escuelas bioéticas radica en intentar dirimir las problemáticas mediante principios que salvaguarden aquello que cada uno considera preciso de proteger y garantizar.
particularmente en la ya entendida bioética principista, desde el informe Belmont y a través de la clásica obra de Beauchamp y Childress. Su propuesta es resolver normativamente las decisiones bajo 4 principios: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Por ello, quienes propugnan la eutanasia o suicidio asistido se fundan principalmente bajo el principio de autonomía, entendido como la autodeterminación o libertad de acción por motivación propia, sin estar sometida a coacción ni restricción de terceros. Y en este sentido, el acto tanático sería uno autónomo, movilizado por diversos factores, pero principalmente cuando el paciente o terceros deciden que frente al dominio patológico, frecuentemente terminal e irreversible, el estado o sufrimiento del paciente no es aceptado considerándose indigno, demandando una acción directa para terminar su vida. En otras palabras, el acto tanático profesionalizado es en este sentido concebido como libertad y un bien solidario para el paciente y sus familiares, sin soslayar, por supuesto, el ahorro en costos y cargas de los cuidados paliativos. Pero esta argumentación, fundada en la autonomía y la idea que la pérdida de las capacidades o el sufrimiento por patologías socavan la dignidad de la persona humana, en realidad subvierte, da vuelta las propias definiciones sobre las cuales pretende fundarse. La dignidad de la persona, ya en lugar de ser una cualidad inherente a la persona, ahora se la identificaría con la calidad de la vida, condicionada hedonística o estéticamente por su operatividad, por su salud, por su apariencia. Entonces, al decaer estas últimas, también decae la dignidad. Pero en verdad, es la dignidad la que impulsa a buscar la mejor calidad de vida posible y no la calidad como patrón para establecer la dignidad del sujeto. Un moribundo, un inconsciente, un sufriente o con capacidades gravemente comprometidas nunca pierde su condición de persona y por ende tampoco su dignidad. Y por ello demanda un trato acorde, impidiendo tanto la eugenesia como la eutanasia. Ahora, esta hiperatrofiada autonomía, considerado ya incluso por Marcuse como la esencia constitutiva de la existencia humana, al escindirse de la dignidad, convierte el acto tanático simplemente en un acto veterinario. Dado que, ¿por qué? Porque pierde la exigencia previa de respetar aquello inherente a la persona. Más aún, invocar la autonomía para justificar la muerte voluntaria de un paciente, como indica León Kass, uno de los más importantes bioticistas, viola el significado esencial de la medicina, ya que al tratar el sufrimiento eliminando al que sufre, es un contrasentido de la acción médica paliativa. Al médico no le compete atender la solicitud de muerte del paciente, sino la de asistirlo mitigando el sufrimiento mediante cuidados paliativos. Y como se comprueba frecuentemente, aliviar el sufrimiento neutraliza la solicitud de muerte. Entonces, fuera de la actual primacía de la cultura emotivista, donde se suplen los argumentos, por ejemplo, siempre extremos, minoritarios, pero de gran impacto sentimental, a la hora de justificar racionalmente la moral, nuevamente, para Kant, el mayor eticista de la laicidad moderna, la dignidad de la persona radica en ser un fin en sí mismo, nunca en un medio, y cuya libertad no es la indeterminación de su voluntad o de su arbitrio, sino la posibilidad de actuar conforme al deber y a la ley moral. Entonces resulta falaz el deber de respetar y cumplir toda voluntad de quien no desee seguir viviendo, aun cuando no entraña ningún daño a otro y sin que esté obligado a ello. ¿Por qué? Porque implica la negación de los otros principios, el de beneficencia, el de no maleficencia y también el de justicia, porque en lugar de garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos, se pretende posibilitar el acabar con los pacientes en lugar de atenderlos conforme a su inherente dignidad humana. Por ello, aquí lo que se está haciendo es derogar la dignidad de la persona y repudiando la vida cuando su balance es negativo. En otras palabras, aún para la bioética principista, sus principios como marco referencial para la toma de decisiones son motivados por una subyacente demanda de respeto a la dignidad de la persona. Tal como indica Roberto Adorno y Jesús Ballesteros, la promoción de la autonomía es porque se considera al humano como sujeto y no como objeto, y es por ello su intrínseca dignidad. La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que el principio biojurídico de la libertad, de la justicia y la paz tienen como base la dignidad inalienable y sin gradación alguna de la persona, y no al revés. Sin el presupuesto de la dignidad, entonces, la autonomía o la libertad deviene en una mera irrestricción animal desiderativa.
Luego, si la autonomía se adquiere y la justicia, la beneficencia y la no maleficencia son predicados morales sobre intenciones conductivas, todos ellos deben ordenarse a la dignidad como su fundamento y su razón de ser. De lo contrario, como demuestra Roberto Germán, toda petición autónoma del paciente o de terceros, impropia o no, deberá ser cumplida obligatoriamente por el personal de salud. Por eso el error consiste en justificar el acto autónomo por sí mismo, autorizando en este caso la eutanasia por el simple hecho de ser voluntario, privado y sin daño a terceros. Y aquí Serrano Ruiz demuestra que es por el mismo deber del Estado en proteger a las personas, y por sobre todo a las más vulnerables, que se limita toda decisión contra su propia dignidad, aun cuando sea autónoma. De lo contrario, tampoco se podrían tomar medidas para impedir que voluntariamente los ciudadanos se vendan unos a otros como esclavos, o que comercien con sus propios órganos, pues son decisiones voluntarias que no afectan a terceros, o incluso que contraigan adicciones, así como tampoco disminuir la tasa de suicidio adolescente. Pero en ninguna de estas situaciones, ni el Estado ni la sociedad plantean estar contrariando la autonomía individual. Por eso, Emmanuel Levinas dice que la dignidad humana vale por sí misma y no por lo que uno subjetivamente piensa, única forma de evitar su instrumentación y su degradación. Es decir, nadie cuestiona la importancia de respetar las motivaciones e intereses de los pacientes, pero el límite es su absolutismo, que desecha su incompatibilidad con los demás principios bioéticos, convirtiéndose así en abusivo e ilícito. A decir de Bertrand Russell, es la esquizofrenia del hombre moderno. Entonces, incluso desde la propia bioética principista, se evita el suicidio asistido, así como también el ensañamiento terapéutico, manteniendo un equilibrio entre sus propios principios. Y como dice Diego García, distinguiendo dos niveles éticos. Uno de mínima y exigible por ley, que es conformado por el principio de no maleficencia y el de justicia. Y el otro de máxima, que ya depende de los valores y las escalas particulares, que son conformados por la autonomía y por la beneficencia. El equilibrio radica en mantener estos dos niveles, dado que negando el nivel de máxima y convirtiendo todos los principios en obligaciones perfectas, eso devendría en paternalismo o totalitarismo. Pero el extremo opuesto es negar la existencia del nivel de mínima, en donde todo se torna en un relativismo subjetivo. Entonces, bajo este equilibrio, respetando todos los principios de la misma bioética principista, lejos de acelerar el proceso tanático, la solución nuevamente radica en no obstaculizar o desobstruir aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, cuando todo posible proceder o instrumentación médica conforma solo la prolongación de un irreversible proceso agónico, sufriente y tortuoso, manteniendo simplemente y artificialmente algunas funciones orgánicas. Y este proceder incluye el rechazo de tratamientos no vitales, aún, por supuesto, no implementados, o el de los no vitales ya implementados. Y de esta forma se exime tanto al paciente, al personal de salud y a los terceros de suicidio, homicidio y de responsabilidad moral respectivamente. Último, ya para terminar, me gustaría dar algunos datos de qué pasa hoy. Yo hace 6 meses estuve en un congreso internacional en estos países que fueron los paladines de la legalización de la eutanasia. Y quiero que vean solamente algunos datos. Desde la pragmática, en los pocos países donde se ha legalizado la eutanasia o suicidio asistido, tal como expone Timothy Devos, uno de los expertos mundiales en este tema, se produjo una pendiente resbaladiza comenzando con legislaciones muy restrictivas para luego aceptar progresivamente interpretaciones más laxas, desbordando sus premisas y afectando a personas para quienes el suicidio asistido nunca fue pensado, tal como sexagenarios con demencia, menores con patologías mentales, pacientes con afecciones incapacitantes no terminales, y todo quien manifieste cansancio vital. Básicamente ofreciendo el suicidio asistido a modo de servicio como solución a todo sufrimiento o carga, y en algunos casos sin contar con la voluntad del paciente, o aún contra ella. Christopher Belage expone en anuencia con esto, incluso con el profesor Theo Boer, uno de los más importantes defensores de la eutanasia en Holanda, Países Bajos sería, capitales del suicidio asistido, esta política publicitada como un acto valeroso, sabio y progresista, resultó en una fuerte presión psicológica sobre los pacientes más vulnerables, sintiéndose obligados a justificar su negativa de ser eliminados.
frente a la alternativa ya validada por la sociedad como la mejor en favor de la familia, la sociedad y de uno mismo. Theo Boer, en el 2014, renuncia al Comité Bioético Regional de Revisión, donde él era el presidente, porque comprobó lo perjudicial de la ley eutanásica y aceptó que aquella creación de una oferta tanática conllevó su natural demanda, implicando como correlato una definición de una vida merecida de vivirse, limitada a la salud, a la abundancia, a la independencia y la participación activa en el mercado laboral. Este bioticista holandés describió el proceso de pendiente resbaladiza mediante 4 pasos que son los que Argentina está dando. Inicia con la legalización de la eutanasia para evitar agonías insoportables, luego se deja al paciente definir subjetivamente una muerte terrible, un sufrimiento insostenible o un dolor extremo, luego se extiende la práctica eutanásica a quienes desean evitar llegar a dicha situación y finaliza en la permisión para evitar ahora vidas terribles, incluso para personas con una esperanza de vida prolongada. Y así Theo Boer, al igual que el sociólogo liberal Paul Schnabel, quien también apoyaba la ley eutanásica, concluyen desde la pragmática que legalizar la eutanasia no fue la solución, dado que el mensaje social fue la promoción del suicidio y no su prevención. Básicamente, la legalización de la eutanasia o suicidio asistido produjo en Holanda y en Bélgica su moralización, dicen ellos, tal como los otrora suicidios de honor, del guerrero ofendido, de la mujer ultrajada. Ejemplos estos de cómo una obligación socialmente impuesta puede presentarse como una liberación o una conducta más apropiada, respaldada por un amplio consenso social, en este caso minimizando costos y maximizando beneficios, cuando un ciudadano alcanza ciertos niveles de dependencia o de minusvalía por alguna patología irreversible o ancianidad. De hecho, y tal como describen diversas investigaciones, el principal motivo en la petición por el acto eutanásico fue y es sentirse una carga para sus familiares. Y en el mismo sentido, la experta holandesa en ética médica, Berna van Barsen, también, al igual que Theo Boer, renuncia en el 2018 al Comité Bioético de Revisión porque se ha cuadruplicado los casos de instrumentación eutanásica a pacientes con demencia o capacidad mental fluctuante, relajándose los requisitos para las directivas anticipadas sustituidas por una petición oral. Para terminar, la sentencia del 2001 que legaliza en Holanda la eutanasia y hace que sea el primer país europeo en legalizar la eutanasia, estableciendo el criterio del debido cuidado a cumplir por los médicos para aprobar una solicitud eutanásica, más la revisión de los comités bioéticos regionales monitoreando su práctica y redactando informes anuales, se basó en estos datos. Observaron el aumento de la tasa de suicidios asistidos desde el 2002 al 2018, triplicando la cantidad de casos. La eutanasia se legalizó para mayores de 16 años y para los niños de 12 a 16 con el consentimiento de sus padres. En el 2016, el Ministerio de Salud, el ministro de Salud de entonces, declaró que los menores de 12 años ya estaban cubiertos por el principio llamado de absoluta necesidad, pudiendo el médico invocarlo para su práctica. Y basado entonces en el conocido protocolo de Groningen, la misma directiva aplicó para la eutanasia neonatal. Y en este sentido, en el 2018 se instrumentó dicha directiva a 3 niños. Todo esto son datos que lo pueden adquirir, son datos públicos. En el informe de ese mismo año, del 2018, se reportan las condiciones de salud y la edad de más de 6.100 personas que fueron eutanasiadas bajo el criterio de sufrimiento irremediable e insoportable. Más del 90% eran pacientes con algún tipo de cáncer, luego le siguen distintas combinaciones de trastornos neurológicos como Parkinson o Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedades cardiovasculares y por último trastornos pulmonares. Dentro de los síndromes geriátricos múltiples se incluyen afecciones con demencia, ceguera, pérdida auditiva, osteoartritis, problemas de equilibrio o deterioro cognitivo. Incluso hubo menores de 40 años con trastornos psiquiátricos que eligieron la eutanasia y otros bajo el síndrome llamado de dolor crónico. Algunos de los más controvertidos fueron los que a petición de familiares de un paciente con patologías neurológicas se le practicó la eutanasia contra su propia aparente voluntad de continuar viviendo por no haber definido exactamente su autonomía.
El de una joven de 20 años, inclusive también, fue un caso muy crítico y llevado hasta ante los estrados, porque fue un caso de una joven de 20 años abusada sexualmente durante su infancia y que determinó los médicos y psicólogos que su sufrimiento era insoportable y con pocas probabilidades de mejora. Y un último que fue el de un alcohólico de 41 años que no vio salida a su condición. Es decir, esta pendiente resbaladiza muestra en una encuesta incluso del 2015 realizada por la Real Asociación Médica Holandesa a 500 médicos, en donde el 90% consideró injusto e innecesario que el médico deba cargar con la aprobación y la implementación de la solicitud eutanásica, y el 60% se sintió presionado por los pacientes y los familiares para practicar la eutanasia. Por último, claramente la legalización de la eutanasia ejerce apremios psicológicos y sociales para que en lugar de otorgar mayor atención, inversión y apoyo en cuidados paliativos e incluso terapias pudiendo cambiar los resultados, se ofrezca la muerte estando casi obligado a solicitarla. Una deontología tanática para evitar situaciones como la vejez, patologías o condiciones de dependencia, inoperatividad o repugnancia estética a un estado físico o mental, debiendo ahora el sujeto tener que justificar por qué no ejerce ese nuevo derecho liberador como acción aprobada por toda la sociedad. Por eso, lo más perverso de estas legalizaciones de la eutanasia es la ficción por la cual se logra que el beneficio de que ahora es el propio sujeto quien decide por sí mismo morir, librando de terceros de toda responsabilidad de cuidarlo bajo paliativos, aun cuando no los reclame, aliviando gastos y cargas incluso por parte del Estado. El suicidio asistido u homicidio instrumentado profesionalmente y médicamente, pero revestido en un derecho a la muerte digna, es básicamente otro populismo moral donde los propios eufemismos que se usan, interrumpir la vida, la voluntad de interrumpir la vida, todos los eufemismos que se usan para no decir la palabra eutanasia o suicidio asistido, declaran por sí mismos su propia indigencia ética. Sus medidas simpatizan con el facilismo de la muerte como proyecto, disminuyendo los niveles sociales e individuales de tolerancia, de esfuerzo y de respeto, despreciando la responsabilidad para con quien depende de cuidados y descartando al desamparado, al débil, dejándolos, como dice Marta Albert, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Muchas gracias.